Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta a conversar como en el sofá de su casa, a conversar sobre estos temas que nos han apasionado durante años. Recuerden que pueden vernos, pueden oírnos en el canal. Pueden buscar en Spotify, Amigos TIC, y pueden vernos la edición sin filtros, sin censura, a través de YouTube en el canal de Caracol Podcast. Entonces, ahí ustedes eligen el tipo de experiencia que quieren tener. Hoy no estamos completos, pero tenemos la buena noticia de que nos está acompañando y siempre nos hace muy felices nuestra querida Emilia Falcao Lucho Díaz de la Educación Restrepo. Emilia, Víctor, bienvenida. buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti, para todos. Feliz de poder estar aquí otra vez. Espero que Sí. se vuelva costumbre, no la costumbre de que no puedo. Entonces, feliz de estar aquí. Bueno, mil gracias, Emilia. Sí, nosotros también de tenerte por acá. Está también el mago de los botones, el Pong de la educación, don Jole Restrepo. Don Jole, ¿hoy desde dónde? Gracias, Víctor. Un saludo a toda la audiencia. Hoy me encuentro en Cajicá. Hoy no estoy en Zipaquirá. Ah, no, pero tú nos has dicho algo de Zipaquirá, pero temo olvidarlo. Sí, es que frecuento mucho Zipaquirá porque allá queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Ah, sí, es por eso, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. No nos Muy, acordamos. no No, nos no, casi no acordamos. lo digo, casi no lo digo. Sí, es muy discreto con ese dato. Bueno, en algún momento de pronto se nos conecta don Santiago Pinzón Galán desde alguno de sus latifundios, el de Mónaco, el de Abu Dhabi o su rancho en Texas. Estaremos pendientes. De Mauricio no sabemos. De Mauricio Jaramillo, la incógnita, También dijo que de pronto se conectaba en su desplazamiento. De pronto el apareció. desplazamiento, sí, intermunicipal. Sí. Bueno, y yo soy Víctor Solano, que me estoy conectando desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, la de Gabriel Turbay, la de los Parques Romero. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial y yo quiero pedirle el favor a Jole que sea quien nos la presente. Sí, pues hablando de colegios, hoy vamos a tener una invitada, o tenemos una invitada muy, muy especial de un colegio que es referente en Medellín, siempre lo ha sido, pero ahora por ese proceso de transformación tan interesante, tan apasionada, tan fuerte, y ella es una apasionada por la educación, o que amigos TIC tenemos buen ojo para después resultan siendo ministros y otras cosas, así que póngale ojo a este personaje. Ella es licenciada en lenguas y tiene múltiples estudios, entre ellos maestría en educación con énfasis en ambientes de aprendizaje mediadas por las TIC de la UPB, donde ha estudiado varios pregrados, posgrados, pero también ha trabajado como directora de UPB Virtual, que la creó, es creadora de UPB Virtual, y hoy es directora general de la Corporación Educativa San José de Las Vegas. Así que, Gloria Figueroa, bienvenida, amigos TIC. Hola, un buen día para todos. Muchas gracias. Qué rico estar aquí conversando con ustedes, que además sé que tienen una temática fundamental para el desarrollo de nuestro país cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de innovación, de educación. Esa mezcla es vital. Bueno, pues arranquemos, Gloria, que nos contanos, porque, a ver, los que somos de Medellín, todos sabemos que es el San José de Las Vegas, sabemos que está ahí al frente de AFIT, es un colegio es referente definitivamente, pero vos figurás como directora general de la corporación. Entonces, si nos contabas qué es la corporación, qué es el colegio, contarnos un poquito, sobre todo para la audiencia que no es de Medellín, qué significa el San José de Las Vegas.
Muy bien, lo decías, ha sido históricamente un colegio en la ciudad importante que nació hace 57 años y nació de las entrañas de una comunidad católica que necesitaba solucionar y acompañar la educación de las niñas, de los empresarios de la ciudad. Así inicia el San José de las y más adelante va visionando, porque realmente ha sido acompañada por empresarios con una visión muy de siempre de futuro, de innovar, de traer lo mejor que necesita la educación. Y al pasar unos años, en el 96, 97, crean un colegio para niños. Entonces inicia la educación separada, se hablaba de coeducación en ese entonces. Y pues tenemos dos sedes, una en Medellín, la otra en el Alto de San Luis por el Escobero, o sea, en el Alto en Envigado. Y las dos sedes se desarrollan teniendo niñas en Medellín, los niños en el Alto, y resulta que todas las transformaciones que empiezan a suceder, pues nos va mostrando que el camino es tener los colegios mixtos, porque pues así es como naturalmente somos. Entonces, esto inicia más o menos en 2016 con un proceso de pensarnos que el preescolar debería ser mixto y que luego otra vez separados. Y solo les cuento esto porque son transformaciones que hemos tenido que vivir de acuerdo con el contexto. Eso es muy importante siempre en todo lo que hagamos. Y cuando llegó la pandemia, yo creo que ahí se destaparon muchas cosas humanas, conversaciones profundas, la educación en casa. Y eso hizo que para esa época nos pensáramos en unos saltos grandes y saltos grandes como la educación mixta completa, ya que los dos colegios fueran mixtos. Entonces ha sido un camino muy interesante porque ya no es solamente desde los pequeños o uno que otro grado que fuera mixto, sino que fue que el colegio que estaba usualmente habitado por niños, pues ya tuviera niñas, y eso ha sido un camino de 3 años. Llevamos 3 años ya muy dedicados a ello. Muy interesante porque la relación de los jóvenes hoy en día también ha cambiado mucho. Cuando nosotros estábamos en el colegio, los niños y las niñas podían ser un poco más de pronto respetuosos en términos de algunas relaciones y pues en este momento tenemos que acompañarlos de otra manera. Entonces, eso también han sido retos importantes. Luego, cuando ya empieza ese camino de innovar pensándonos en que aprendemos diferentes y en que somos diferentes, sucede que no solamente nos quedamos pensando en que somos una organización con 2 colegios, sino que además el deporte es un impulsor gigante de nuestros jóvenes, de los niños y niñas, y por eso hemos trabajado muy fuerte en un club deportivo que tiene en este momento más o menos 1.400, 1.500 atletas en alto rendimiento y también en oportunidades de desarrollar solamente su cuerpo a través del deporte. Entonces tenemos esas 2 líneas y ese club deportivo ha sido fundamental porque no lo tomamos como si fuera extensión del colegio, no. Es que es otra línea de desarrollo en el proyecto de vida de los niños y niñas. Y además, entonces, pensándonos como por fuera de la caja y con todas las oportunidades que nos trajo la pandemia, dijimos, bueno, la educación no solamente debe estar enfocada en el sistema de siempre, sino que la educación ha venido dando unos pasos muy grandes en educación no formal, y por eso también creamos dentro de esa organización un intraemprendimiento que se llama MAEX. Y MAEX tiene que ver con educación para toda la vida, no importa la edad, no tiene que ser para niños y niñas solamente cuando hablamos de qué puede hacer San José de Las Vegas, sino cómo estamos pensando, visionando el mundo para dónde va. Vemos la economía silver creciendo muchísimo, entonces pensamos que la educación es un motor transformador, y por eso es que
hemos creado experiencias de aprendizaje, o sea, no solamente hablamos de enseñar, de hecho, seguro más adelante tendré que contarles que para mí lo más importante ha sido cambiar, transformar, pasar de la enseñanza. Históricamente estábamos parados en la enseñanza, nos paramos ahora en el aprendizaje y por eso nos hemos declarado aprendices permanentes y eso es lo que hace que nosotros desde ese aprendizaje permanente pues generemos innovación, conversemos diferente y que pensáramos que el San José de Las Vegas, más allá de coger esa historia de dos colegios, pudiera abrirse a la ciudad, pudiera acompañar el impacto social que necesitamos dar ahora a través de la educación, utilizando la tecnología, trayendo innovación, participando, abriéndonos a la ciudad y no quedándonos solamente como una institución de educación privada. Eso es un poco, en general, lo que ha pasado en esa transformación y por eso somos la organización San José de Las Vegas. Bueno, pues Gloria, felicitaciones. Ya entiendo por qué Jole me dijo anoche que iba a disfrutar mucho de este episodio de hoy y lo entiendo claramente. Mira, ustedes, yo creo que hacen unos procesos de transformación como lo que ha hecho la Corporación San José de Las Vegas. No solamente es audaz, no solamente pues es innovador, sino yo creo que hay una palabra que los define seguramente y es la valentía. Porque se necesita mucha valentía para tomar la decisión de un colegio tradicional, estás hablando de más de 50 años, de solo mujeres, de repente entender y visionarios, ¿no? Entender que el mundo evoluciona, que hay que pasarlo a un colegio mixto, o hacer un colegio de hombres, después mixto, después, o sea, toda esta historia que nos acabas de contar, entender que hoy no hablamos sino de aprendizaje y lo que eso significa a lo largo de la vida. Cuéntanos cómo al interior han logrado, desde el punto de vista de gestión del cambio, ¿no? Lograr esas transformaciones. Tú hablas que esto es un colegio de los empresarios, las familias tradicionales antioqueñas de Medellín, valientes, muy valientes. Sí, sí, y muy visionarios, de verdad. Creo que pues la verdad me siento muy bien acompañada por una junta de empresarios y eso hace también que el camino de nuestras instituciones sea pensarnos en empresa. Yo creo que esa es una invitación muy importante que vengo haciendo hace mucho rato a los colegios porque incluso tuve una experiencia una vez en un gran evento de ciudad que me preguntaron, pero ¿usted qué está haciendo aquí si usted es colegio? Ustedes no son empresa y era un evento de la ANDI. Y yo les dije, no, al contrario, es que tenemos que entender que la educación es un motor fundamental para acompañar procesos de desarrollo de niños y niñas, pero también con ese enfoque de aportar a la sociedad. Y entonces, desde ahí, yo creo que ha sido también ese motor de cambio, porque yo llegué en diciembre de 2019 y en marzo estábamos encerrados en pandemia. Entonces, creo que ahí ese momento de miedo, de no saber qué hacer y yo venía, como veíamos ahorita, venía de haber creado UPB Virtual, donde viví un proceso difícil porque en ese momento la educación virtual era como la enemiga de la educación en general y todo el mundo tenía miedo de meterse en una plataforma y todo aquello que se escuchaba que se iba a reemplazar al maestro por estas plataformas digitales y todo eso fue un momento muy difícil de dar ese paso para que los maestros digan, yo me voy a lanzar y voy a hacer un diseño de mi clase en una plataforma. Eso tuvo grandes discusiones y ese sí que ha sido un camino duro de gestión de cambio en cualquier organización que he estado, aunque estuve un tiempo en lo público y lo público tiene un reto inimaginable. Yo creo que solamente los que pasamos por ahí entendemos esos retos de poder movilizar y llegar a cumplir las metas que nos proponemos. Pero en este caso de la virtualidad, yo me sentía como una profeta saliendo a predicar y decir, ve, hay que hacer esto porque va a pasar aquello. Y recuerdo mucho decir, va a llegar un momento donde la educación solo se va a dar
en plataformas digitales y poder dar ese paso, no haberlo vivido recogiendo los resultados en UPB virtual, sino que cuando salí de UPB virtual y se dio la pandemia, fue que la universidad de una ya estaba lista, porque teníamos toda la plataforma y todo como todo ese espectro para poder simplemente marchar. Entonces, cuando yo llego a San José de Las Vegas, que ningún maestro y ningún colaborador se había llegado a meter en Teams, no sabían que había una manera de hacer un streaming, o sea, no sabían nada de tecnología, era absolutamente tradicional. Yo ya había vivido la otra experiencia y dije, la clave de este momento, recuerdo esa semana de marzo tan difícil, colegios van a cerrar, dije, la clave es reunir a todos los maestros y decirles, no pasa nada si ustedes no saben de esto, vamos a hacer un primer ensayo. Entonces, declaramos esa frase de aprendices permanentes, fue definitivamente la que nos salvó y la que nos montó en el cambio, porque el maestro siempre ha estado centrado en enseñanza y en su propio conocimiento, y le ha costado declarar que no sabe algo, ¿cierto? Porque históricamente estaba basado en el conocimiento. Entonces, nos declaramos aprendices permanentes y empezamos a tomar declaraciones de lo que no sé hacer. Entonces es como, no, yo nunca me he metido en una reunión así. Ah, no pasa nada, ven que vamos a aprender a hacerlo. Yo nunca he diseñado un curso online, no pasa nada, ven que vamos a aprender a hacerlo. Y armamos equipos pequeños de 6 maestros con un especialista en el tema, y en una semana simplemente nos montamos en plataforma. O sea, lo que yo en una experiencia anterior de 5 años había tratado de implementar una plataforma, en este caso en una semana lo logramos, y fue por haber bajado esa expectativa y ese miedo. Yo creo que el cambio se da cuando uno es capaz de tumbarse de todos esos supuestos y decir, pues me voy a arriesgar, lo quiero hacer y estoy dispuesto. Entonces, durante la pandemia, tengo que decirles que ese fue como el momento fundamental, y yo agradezco mucho la pandemia, sé que fue un tiempo muy difícil, pero para mí en la organización lo que hizo que todos se montaran al cambio, a la innovación, a atreverse, fue declararnos aprendices permanentes. Luego, vino un momento donde nosotros fuimos de los primeros que regresamos, incluso, no, pues tal vez no se recuerda, pero salíamos en todos los noticieros en el país porque fuimos los primeros que regresamos con los cuidados, utilizamos muchos datos para saber cómo estábamos. Entonces nos volvimos hasta investigación, porque entonces cuántos nos juntábamos y a cuántos se les pegaba el COVID. No, esto funcionó muy bien. Entonces fuimos, pues, nos lanzamos con todo, porque tenía maestros que se querían lanzar. O sea, generamos un ambiente de riesgo, de lancémonos, miremos cómo nos va, y sobre todo hicimos una cosa que a mí me encanta. Yo entiendo que la teoría de reuniones largas no, y todo esto, pero para mí es el contrario, es conversar, ponernos de acuerdo y después salir a funcionar. Entonces, nos encontrábamos en pandemia todos los días, toda mi organización, 500 personas online, a compartir qué habíamos aprendido y en qué no estábamos bien. Entonces, era 1 hora diaria, juiciosos, y levantaba la mano quien quisiera. Yo quiero compartir esta experiencia que acabo de tener. Esto no me funcionó. Entonces, hicimos como un sandbox de momentos, y también como de pensar cómo lo estaba solucionando el uno para que los otros escucharan cómo debían solucionar o no cometer el mismo error. Entonces fue generar una comunidad de conversación constante, de aciertos y desaciertos y de nuevas ideas, y premiábamos mucho las nuevas ideas. Mandábamos a la casa regalitos, qué felicidad haber escuchado esta experiencia tuya. Entonces también era como un camino de mucha motivación. Cuando regresamos, todos extrañaban encontrarnos 1 hora diaria. Entonces generamos varias estrategias. Una que se llama Connect Talk, donde desde la dirección nos reunimos con 4 personas, 4 colaboradores,
varios directores a escuchar ellos en qué van y lo que nos quieren ampliar de mejora, decirnos que debemos mejorar, así sea hasta la comida que tenemos, porque a diario tenemos el almuerzo en el San José de Las Vegas, todos los colaboradores, hasta temas académicos o de nuevas ideas. Y también tenemos otra estrategia que se llama Vegas in Touch, que es una vez al mes, donde todas estamos juntos y conversamos sobre qué hemos avanzado, celebramos juntos y también nos contamos las cosas que de pronto en general de la organización no funcionan. Entonces, un poco es ese ha sido ese camino del cambio, pero sobre todo como no juzgar porque te arriesgas, sino ven que arriesgarse vale mucho la pena y aquí aprendemos juntos. Ese es un poco ese camino. Oh, buenísimo. Gloria, mientras Jole se va preparando para nuestra sección de Ojo al Dato, tengo una inquietud porque me gustaría que profundizáramos un poquito en el tema de lo de los empresarios. Y es como eso fue una motivación en parte para educar a las hijas de los empresarios. ¿Cómo ha seguido ese padre de familia que tiene su otra camisa de empresario haciendo aportes en temas de conocimiento, de, oiga, utilicemos esta tecnología o cambiemos este proceso? ¿Cómo es esa conversación y si es una dinámica que se mantiene? Sí, es muy especial porque los padres de familia nuestros vienen de empresas grandes de Colombia hasta muchos emprendedores. Entonces hay una mezcla ahí muy bonita. Hemos tratado siempre de reconocer en qué rol están los papás y los invitamos a participar de muchos proyectos. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Medellín Challenge, donde nuestros jóvenes van a la ciudad con otros jóvenes de ciudad e invitamos otros jóvenes de otros países donde ellos se juntan a solucionar problemas reales. Y entonces traigo este ejemplo porque uno de los problemas que encontramos en una de las comunas tiene que ver con las basuras. Nos estamos inundando porque no tenemos el cuidado con recoger basuras y entender el para qué de la basura incluso. Y resulta que una familia dijo, yo tengo una empresa de basuras, de organización de reciclar, es una empresa ambiental muy importante en este momento en Colombia, y resulta que simplemente dijeron, venga, que nosotros vamos a acompañar ese proceso. Entonces, hemos tenido desde familias que nos acompañan en un proceso incluso de producción, de emprendimiento, están acompañando en un barrio de la ciudad a 25 jóvenes solucionando un tema de tecnología, pero también de implementar nuevas ideas, hasta ese punto en el que cuando vamos a hacer una inversión en tecnología dentro del San José de Las Vegas, nosotros montamos un gran sistema y bueno, somos de las empresas que superan el paso de transformación digital, porque la verdad es que hemos pasado un proceso ahí difícil y también estuvimos a punto de volvernos, pero cuando hemos llevado, pues porque son inversiones grandes, no nos digamos mentiras, el tema de la tecnología, cuando uno tiene que hacer inversiones, eso se demora en el tiempo y toma mucho para convencer que eso tiene un buen retorno. Eso no es como lo dicen tan fácil, no, esto tranquilos, que eso va a mejorar mucho, pero ¿en qué? Entonces, claro, es una junta que te pregunta en qué, para qué, cómo va la inversión de cámaras, por ejemplo, fue un tema también de mucha discusión, porque además de la inversión grande, es un tema de cuidado en la información, la inversión en tener un sistema que nos recogiera toda la data de lo académico, pero también poder tener tableros que nos recojan la información para poder tomar decisiones. Esas han sido inversiones grandes, pero que
como los papás y bueno, y la junta que tenemos es una junta de empresarios con visión. Ellos han vivido eso en sus empresas y nos traen los ejemplos para acompañarnos también desde ahí. Entonces yo creo que es como poder apoyarnos en la comunidad que tenemos, reconociéndola para ponerla al servicio de esas soluciones. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos ahora nuestra sección de Ojole al dato. A ver qué dato nos trae don Jole. Estás en silencio. Y solo prende el micrófono y listo. Muchas gracias. Es que tanto botón, tanta cosa y tantos nervios. Esto es una gran responsabilidad. Entonces, ojo al dato. Ojo al dato. El dato es 13%. Solamente el 13% de los padres en Colombia, según el estudio de la CRC, usa control parental para los dispositivos de sus hijos. Es decir, estamos dejando que nuestros niños y jóvenes estén navegando en el mundo digital sin salvavidas, sin tener algunas referencias de qué es lo que están viendo. Así que es muy, muy preocupante. Solamente el 13% de los padres usamos control parental. Un buen dato. Buen dato y preocupante dato. Sí. Alarmante. Sí. Gloria, hablemos un poco, nos contabas cómo pues, ha sido esta evolución, cómo ha sido este proceso de gestión del cambio, cómo te has adelantado, han sido visionarios, has sido una visionaria en los distintos sitios donde has estado, pero tal vez, y hablabas de lo que significó la pandemia, pero interesante que hablemos de lo que significó ese noviembre del 22, cuando se democratiza la inteligencia artificial. Y lo que eso ha implicado pues, para el colegio, pero sobre todo yo quisiera que lo viéramos desde el enfoque del desafío que eso ha implicado para los docentes. Y que nos cuentes cómo desde la Corporación San José de Las Vegas lo han abordado. Pues yo creo que fue una afortunada porque ese día tuvimos un Vegas in Touch donde nos reunimos todos y ese día teníamos como la información y de una vez nos centramos en, oigan, ¿qué es esto del ChatGPT? ¿Qué pasó aquí? Y todos estos avances. Y entonces, entre todos, nos propusimos estudiar y leer para entender de qué se trataba. Y digamos que en ese camino siempre de conversaciones donde hemos pactado cosas. Entonces, como tenemos un ambiente de tanto uso de tecnologías digitales, lo que nos ha llevado es a la conversación de sí mucha tecnología, porque sí creemos que ahí hay una riqueza gigante, pero ¿qué es lo que hay que hacer para acompañar cada uno de los procesos? Entonces, empezamos un nivel de formación de maestros que entendieran todas estas oportunidades de inteligencia artificial. Tuvimos participando incluso en muchas formaciones de ciudad, más o menos 25 maestros. Mandamos algunos a unas universidades, otros a aprovechar todo lo gratuito. Entonces, la línea de formación siempre es fundamental. Sin embargo, yo tengo que decirles que iba más adelantado el poder estar más atentos a implementar nuevas tecnologías y que los maestros aprendieran a utilizar la inteligencia artificial que conversar sobre lo que debíamos hacer en el acompañamiento con los jóvenes. Entonces nos tomó más o menos un año llegar al punto de decidir que muy bien todos esos avances, pero que el celular no debería ser la fuente de aprendizaje directamente de los estudiantes. Entonces, esa declaración nos tomó un tiempo porque los papás también, tengo que decirlo, que a veces en el proceso empiezan a decir, no, es que mi hijo tiene que tener celular todo el tiempo por un tema de seguridad. Y resulta que no, nosotros nos creamos sin celular y también teníamos entornos donde podíamos estar. Entonces, llegar a determinar que el celular en el colegio no se utilizaba hasta el grado octavo, o sea, que de noveno en adelante, esa es pues la política que tenemos en este momento, de noveno en adelante se utiliza el celular, pero para aprender a regularlo, no porque lo utilicemos como un medio directamente para el aprendizaje. No estoy diciendo que en el celular no se aprende,
pero ese no es el medio oficial para el aprendizaje. Entonces, esas declaraciones nos han tomado tiempo. La inteligencia artificial se tomó un tiempo mientras también los maestros entendían el para qué, pero cuando hicimos esas conversaciones, en este momento la inteligencia artificial hace parte de los procesos de investigación, de lectura, de escritura de los estudiantes. Abrimos esa posibilidad. Nos parece que sí es una gran herramienta para aprender más y para generar incluso más innovación y creatividad. Sin embargo, precisamente la semana pasada escribí una columna que salió en El País y es pues, para todo el país, que la verdad sé que estamos en momentos donde se habla de muchas cosas, pero traer este tema es fundamental, y es que nosotros nos falta regulación del uso de la inteligencia artificial y todas las tecnologías digitales. Y precisamente sé que es un tema polémico porque la gente dice, eso no se puede regular, pero no, un momento, cuando uno acompaña niños, niñas y jóvenes en su proceso, sí tenemos que tener regulaciones de momentos, y el dato que tú mencionas, Ole, sobre papás que no están acompañando ese proceso, eso nos debe asustar mucho, porque nosotros sí tenemos que regular. Entonces, en este momento ya sacamos política de regulación de inteligencia artificial, de sistemas digitales, de dónde aprendemos y cómo aprendemos. Y la verdad es que tenemos la bandera puesta en proteger a nuestros niños de primera infancia, van hasta tercero de primaria, sin exposición a pantallas, y trabajándolo con los papás para que entiendan que sentarse en la mesa es comer juntos, conversar juntos y no darle un celular para que me deje comer a mí. No, eso es un tema al que hay que seguirle batallando mucho, y no solamente lo hacemos desde San José de Las Vegas, sino que salimos a hablar para que todos los papás, independiente de donde estén, sepan que no podemos hacer esto con nuestros pequeños. Entonces, regulación, sí, fundamental la tecnología y todo lo que nos traiga, pero no en exceso y sabiendo el momento y el lugar. Sí, sí, de acuerdo. Sobre todo ese tema de ponerle una pantalla al frente para que los niños coman o estén distraídos mucho tiempo. El niño, además se ha demostrado que el niño como está, o la niña como está distraída, no mastica bien, y eso además tiene efectos incluso en su digestión y su salud, por supuesto, por citar algunos de los temas que pasan. Emilia lo hablaba bien y decía, ustedes son unos valientes, y en esa valentía me gustaría que nos contaras sobre ese proceso al bilingüismo, que toman ustedes su propio camino para llegar al bilingüismo. ¿Cómo lo logran? Sí, cuando yo llego a San José de Las Vegas, me pidieron que el colegio fuera bilingüe, no lo era. Me dijeron, mira, primero es un camino que sabemos que es muy costoso, tendrías que mirar más o menos cuánto cuesta, pero ahora no vamos a hacer una inversión en ello. Tienes un grupo de maestros, en ese momento eran como 280 maestros, y algunos dan clase de inglés, era pues lo normal, y solamente el 25% de los maestros eran maestros que hablaban inglés y que daban clase de inglés, pero realmente solo el 13% tenían el nivel de inglés que se supone que un maestro para dar un programa de bilingüismo debía tener, que era nivel C1. Entonces, y bueno, y para rematar, era como, y además como estos maestros nos han acompañado tanto tiempo y es una comunidad muy enriquecida en su filosofía y en esa parte humana, pues no queremos que la decisión tenga que ser que no pueden continuar unos maestros si no hablan el inglés que es. Entonces, casi que el reto era, con lo que tenemos aquí, nos tenemos que volver bilingües, y eso estaba bien. Yo venía de otras experiencias donde había estado en colegios IB o que con todo esto implementado de bilingüismo internacional, y eso es un camino bonito, muy bueno, pero muy costoso, muy largo, y se pagan precios muy altos en términos de tener maestros que sean más humanos y que no tenían que hablar tanto inglés. Y sabemos que en Colombia
la cifra creo es como el 10% solamente hablamos inglés. Entonces, bueno, yo soy licenciada en idiomas y yo aprendí inglés más adelante y mi inglés yo creo que es muy bueno, pero no tiene, pues tiene acento paisa y acento colombiano. Entonces, otra vez, vuelve, siempre creo que el cambio lo he gestado desde ahí, desde bájale el miedo a. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos han estudiado inglés? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuántos realmente hablan inglés? Y entonces todo el mundo siempre es, yo he estudiado toda la vida y hablas. No. Entonces es como, no, espera, piensa por qué no lo logras. Y yo estoy segura que el tema es el temor, porque cuando uno se va para un país de habla inglesa y no tiene nada más que decir, utiliza las 3 palabras que sepa para salirse del cuento. Entonces, es un tema de miedo, es un tema de qué dir al otro, sí, pero aquí en Colombia. Entonces, nada, nos declaramos aprendices permanentes, los maestros empezaron nivel de formación. Esta historia es larga, pero el resultado de esto es sencillo. Es que nosotros llevamos un poco como 4 años implementando formación en los maestros, mucha formación en los maestros. Algunos empezaron de 0, otros estaban en nivel B1, los otros en nivel B2, pero extrañamente no llegaron al nivel C1 con toda la inversión que habíamos hecho en formación, porque sí tomaban el curso de C1, pero cuando llegaban a presentar la prueba, no la pasaban la prueba internacional. Entonces aquí hay un tema que hablar, pues, de maestros que hoy no vamos a hablar, pero uno de los problemas graves en Colombia en términos de calidad de la educación es que al maestro le cuesta mucho que lo evalúen. El maestro estuvo acostumbrado a enseñar y a evaluar, pero para él no, y por eso fue que se cayó la ley de educación que queríamos. Pues digamos, la educación necesita unos cambios profundos y entre ellos es que el maestro sí demuestre que tiene esa calidad educativa para poder acompañar al otro. Y miren, solamente en el San José de Las Vegas se vio que incluso en esa formación que trajimos los maestros no llegaron al nivel, pero en el cambio que nosotros hicimos, los estudiantes superaron el nivel del maestro. ¿Por qué superaron el nivel del maestro? Porque no estaba o porque no está basado solamente en el conocimiento del maestro, sino que hay plataformas digitales. Sacamos una frase hermosa que es opening ourselves to the world so we can learn together, y era, no, venga, conectémonos con el mundo, abrámonos al mundo para aprender con el mundo. Entonces eso hizo que muchos proyectos llegaran, eran en inglés y los estudiantes se conectan en plataformas digitales, se conectan con muchos colegios en el mundo. Tenemos en este momento dual diploma, pero porque nuestros estudiantes toman unos créditos online con un colegio en Estados Unidos y terminan con el diploma de Estados Unidos. Les vale apenas, digo apenas, porque un chico que se va a hacer el bachillerato allá es muy costoso y aquí les vale apenas $4,000 todos los créditos para tener el bachillerato de allá. O sea, nos conectamos con el mundo para traer esas posibilidades y no dependemos del nivel de inglés de los maestros, sino que buscamos que el nivel se logre a través de la tecnología, a través de experiencias de aprendizaje. En el Medellín Challenge lo hacemos en inglés, estén estudiantes de colegios públicos o privados. Aquí mucha gente sabe inglés, tiene miedo de usarlo, entonces ese ha sido el camino, es más extenso, pero es maravilloso ver que en este momento muchas cosas en educación no dependen del maestro y su conocimiento, sino que simplemente es extendernos a utilizar tecnologías digitales para que llegue esa democratización de la educación. Sí, Gloria, en esta, bueno, ya se nos está acabando el tiempo y ya casi nos va a tocar cerrar, y aunque ha sido como, bueno, las respuestas han sido cortas, pero te voy a pedir más concreción aún en esta, y es, se nota mucho la brecha entre el maestro, el del magisterio, ese maestro de la educación pública y el maestro en la educación privada en términos de adoptar la innovación. Yo creo que eso ha dependido desde la administración de las instituciones educativas. Yo conozco instituciones educativas oficiales fenomenales.
los rectores tienen mucho que ver en cómo se impulsa, porque precisamente es ese acompañamiento desde la organización y desde ver que no es solamente lo que me traigan, lo que me pongan, no, es la gestión de la cabeza, es el cambio que llevas desde una dirección o desde una rectoría para que se pueda lograr. Entonces, sí es verdad que pues las políticas públicas todavía no han impulsado lo que esperamos que suceda. Yo creo que sí hemos tenido unos impulsos grandes en varias de las administraciones para todos esos colegios públicos. Lógicamente es un tema de acceso, pero también veo muchas empresas que han aportado mucho, pero hay unas instituciones educativas, miren, yo las conozco cuando estuve de subsecretaria en la Secretaría de Educación de Medellín, que tenían los computadores guardados solamente porque la política al final, pues, o la reglamentación es que si se te daña un computador, el rector tiene que responder. Y solo por eso preferían no utilizar los recursos que les llegaban en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que es un tema de administración, de mindset, de organización también, aunque sé que estoy hablando de ciudades, en la ruralidad es otra cosa. Y sí hay una gran diferencia, pero creo que tiene que ver mucho con la administración. Hay colegios públicos y privados que tienen el mismo nivel de calidad de la educación. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Muy bien. Bueno, muy bien. Jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta para Gloria? Tenemos más, pero se nos acabó el tiempo, así que... Sí, ese es el Lastimosamente, tema. maravilloso. Felicitaciones, Gloria, por todos estos procesos. Como te digo, la valentía ante todo y qué bueno estos ejemplos concretos de lo que ha sido la transformación en la educación. Sí, la verdad es que bienvenidos a co-crear y a que podamos aprender cómo hacerlo mejor entre todos. Yo creo que esa es otra tarea que tenemos y es que todas las instituciones educativas y especialmente los rectores nos pudiéramos sentar a compartir mucho experiencias de cosas que se pueden hacer por la educación y traer más tecnologías digitales a la educación de manera que aprendamos mejor. Maravilloso. Sí, desde un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, Atelier, súper dispuestos. Felices igual, De hecho, felices. hemos estado conversando un montón. Sí, Bueno, mucho. muy bien. Esto es de Bueno, alianzas y pues conectarnos. Ujú. sí, esta semana nos acompañó Gloria Figueroa, directora de la Corporación San José de Las Vegas, una institución que, sin haberse anclado en el siglo XX, solo teniendo allí su nacimiento, está siendo referente para otras instituciones del país en el siglo XXI. Recuerden que nos pueden oír en Spotify y nos pueden ver en el canal de Caracol Podcast en YouTube. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Gloria. Hasta luego. Gracias, Gloria. Gracias.